Les damos la bienvenida a todos, cada uno de los que nos siguen en esta transmisión. Damos gracias a Dios. Quisiéramos pues pasar al mensaje de este día. Ante todo, pues queremos también comentar que al iniciar precisamente este año, 2021, pues le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El año que concluyó la semana pasada fue un año difícil, y pues sabemos que precisamente este año también quizás se pinte un año también un poco complicado. Quisiéramos, la verdad es que siempre tener alguna garantía de que las cosas serán distintas. Creo que hay expectación por un lado. Aquí es a veces donde entra la fe, precisamente para enfrentar los retos, las cosas que vienen por delante. Y por un lado, pues le invitamos a que usted pueda ejercer la fe en el Señor Jesucristo. Creo que eso es lo que realmente puede ayudarnos en este año. El único que nos puede ayudar es el Señor Jesús, es Dios, y por eso le invitamos a que usted pueda confiar en Él, acercarse precisamente a buscarlo. Esto es realmente el deseo que hay de parte de Dios para todos nosotros, pero también yo quiero comentarle que pues nuestras oraciones son que Dios le ayude, Dios le guarde, que Dios lo bendiga en este año. Eso es parte precisamente de nuestras oraciones, de nuestros ruegos al Señor por cada uno de los que pues nos han seguido en estas transmisiones, que en su momento también han estado acompañándonos aquí en este lugar. Y bueno, pues damos gracias a Dios por cada uno de los que pueden escuchar su palabra y han estado escuchando los mensajes. Quiero también comentar, por otro lado, que como en todo año, inicio de año, hay mucha expectación y hay mucho entusiasmo, muchos deseos, muchos proyectos, muchos anhelos. Creo que todo eso es parte de las cosas que nos ayudan a salir adelante, a prosperar, a poder desarrollar nuestras labores, actividades, nuestros trabajos, etcétera, propuestas, proyectos, resoluciones que muchas veces la persona lleva a cabo. Pero yo quiero invitarle también el día de hoy, con este mensaje que estaremos hablando, a considerar que quizás este es precisamente la mejor manera de iniciar un año, y no solamente un año, sino hasta una vida. Iniciar una vida a través de lo que vamos a estar hablando en este mensaje. Este mensaje, pues quizás es de los pocos mensajes que a veces queremos oír. Yo, por ejemplo, tengo una red social aquí en Twitter, es una de las redes sociales, y hay una página o hay una persona ahí que sube algunas frases relacionadas a Dios, y al principio yo seguía esta red social porque transmitía algunos textos y algunas frases de algunos cristianos. Sin embargo, ya con el tiempo empezó a meter algunas otras frases que pues de alguna forma, desde mi parecer, pues no eran muy
muy adecuadas a lo que originalmente se buscaba en esta red social. Y bueno, solamente lo menciono porque al inicio en esta red social, pues la verdad las cosas que se transmitían eran de edificación. Pero quiero decirle que después esa red social empezó a tener cambios, muchos cambios en cuestión de lo que ellos publicaban. Y varias de las cosas que ellos publicaron empezaron a llamar la atención de otros seguidores, sobre todo porque eran publicaciones en donde se anunciaban frases como la siguiente: Dios te dice hoy, es un día de éxito para ti. Y entonces ese tipo de mensajes la gente le daba muchas palomitas de favorito, los retuiteaba, los mandaba a otras personas. Entonces ese tipo de frases realmente como que eran las frases que las personas querían oír. Dios te dice, tú vas a ser sanado. Y así frases por el estilo que realmente la gente empezaba a querer escuchar más de esos mensajes. Y quiero leerte algunos, por ejemplo, de las cosas que dice. Por ejemplo, ellos hace unos instantes, hace unos días, publicaban lo siguiente: declaro una triple mega bendición económica en tu vida, en el nombre de Jesús. Vuelvo a leer la frase que ellos están publicando en su red social. Declaro una triple mega bendición económica en tu vida, en el nombre de Jesús. Y bueno, esta frase, entre otras, realmente son de las frases, por decirlo así, más populares, más aceptadas, más recibidas. Por ejemplo, esta frase, de todos los seguidores que tiene cerca de 230,000 seguidores, 230,000 seguidores, y esta frase le gustó a 9,026 seguidores. Obviamente no está un servidor en esos seguidores. 837 retweets fue precisamente anunciado o fue publicado por otros seguidores, y tiene cerca de 1,373 comentarios. Bueno, aquí luego se arman algunos debates, pero mire, ese tipo de frases son realmente las frases que la gente en estos tiempos quiere escuchar. Quiere escuchar este tipo de cosas. En algunos momentos esta red social anunciaba otras cosas. Por ejemplo, a veces citaba algunas porciones de la Biblia, extractos de versículos que citaba y donde hacía un llamado de Dios para las personas. En su momento, por ejemplo, había precisamente un llamado al arrepentimiento. Dios llamaba al arrepentimiento, o Dios te dice que vuelvas a Él, que te apartes del camino del pecado, de la maldad. Y resulta que esas frases son las que menos gustaban a las personas. Entonces, mire, lo que yo trato de transmitirle es precisamente que esto es una realidad. Así lo vemos, es una realidad. Por ejemplo, ese tipo de mensajes en las iglesias, donde se hace un mensaje presentando el llamado de Dios a las personas, son los mensajes menos recibidos, menos aceptados, menos queridos. Pero cuando hay un mensaje a lo mejor de prosperidad, de entusiasmo, de ánimo, o a lo mejor un mensaje donde Dios está hablando de la fe, entonces las personas sí lo quieren recibir y están recibiendo ese tipo de mensajes. Ahora, estamos de acuerdo, precisamente una de las cosas que nos habla la Escritura es sobre la fe. Pero a veces la fe la gente la malentiende, la malinterpreta y la usa de una manera quizás distante, que diverge de lo que realmente Dios nos ha mostrado en la Escritura.
La verdadera fe siempre nos lleva a la obediencia. La verdadera fe nos lleva a enfrentar los momentos difíciles y estar en integridad delante de Dios aún en momentos difíciles. La fe nos lleva precisamente también a tomar las promesas de Dios para poder enfrentar esos momentos de angustia, de tribulaciones, de pruebas, etcétera, etcétera. Pero con esto que yo le anuncio, con esto que yo le estoy comentando, lo que refiero es precisamente que hay mensajes que la gente no quiere recibir, que la gente no lo quiere, prefiere otros tipos de mensajes. Y por eso yo le decía hace un instante que este mensaje que vamos a hablar el día de hoy, que es un mensaje del cual encontramos en la Escritura, es precisamente el mensaje con el cual tendríamos que iniciar nuestro día, iniciar nuestro año, iniciar nuestra vida con este mensaje, amado. Y este mensaje es precisamente lo que aparece aquí en la pantalla. El título de este mensaje es El mensaje no entendido. Arrepiéntete. Ese es el mensaje no entendido. ¿Y por qué no es entendido? Porque la gente no lo quiere recibir, porque la gente no lo quiere escuchar. Y aun cuando algunas personas lo quieren o lo han oído, no han comprendido este mensaje. Por eso yo quiero invitarle a que oremos, le pidamos a Dios su ayuda y podamos pasar a la Escritura para entrar precisamente a este mensaje de este mediodía. Vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, muchas gracias te damos por este día nuevo, Señor, que nos concedes. También este año, un año nuevo que tenemos, Padre, donde podemos, Señor amado, tener expectación, expectativas, quizás planes, proyectos. Pero, Padre, reconocemos que nada de eso se puede cumplir si no está tu bendición y tu ayuda con nosotros, Señor. Y en estos tiempos y en medio de las circunstancias que vivimos, Señor, sabemos que solamente de tu mano podemos alcanzar, Señor, aquellos propósitos y también, Señor, podemos aún continuar con vida si ese es tu deseo, amado Señor. Por eso queremos agradecerte por este día, Señor, y por permitirnos llegar a este año, y queremos pedirte que nos ayudes en esta hora también para poder entender tu palabra y poder recibir el mensaje que en ella nos has dejado. Hoy permite que tu Santo Espíritu esté ayudándonos, Señor, a los que oímos tu palabra, a los que hoy escuchan este mensaje, Padre, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor. Oh Padre, dice la Escritura que Él vendría, Señor amado, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Y Padre, cuánto necesitamos, Padre, que en estos tiempos nos ayudes a comprender lo que tu palabra nos habla, Señor. Por eso queremos ponernos en tus manos, nos ponemos en tus manos y, Señor, queremos agradecerte la oportunidad de poder abrir la palabra, Señor, juntos y poder meditar lo que ahí nos habla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Quiero invitarle para que podamos leer una porción del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo. Precisamente es un capítulo donde el Señor Jesús habló de este tema y el contexto va a ser interesante. Es parte de este mensaje que yo el día de hoy, con el favor de Dios, quiero exponer delante de ustedes. Aquí en Lucas capítulo 13 nos dice lo siguiente, el verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El verso 6 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pero quiero invitarle, mire, también podemos leer lo que nos dice aquí el verso 34. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí estamos nosotros viendo cómo el Señor Jesús está haciendo referencia a un mensaje muy importante. Quiero invitarle, mira, a ver aquí en la presentación, en este mensaje yo quisiera tocar 3 puntos. En cada uno de ellos voy a tocar algunos otros comentarios, pero estos son los 3 puntos que quisiera abordar de este mensaje. Primero, lo que leíamos ya del verso primero, del versículo 1 al verso 5, pareciera que ese contexto nos habla de que las catástrofes le pasan solamente a los malos, como que ese era el mensaje que predominaba en la mente de las personas. Y Jesús nos hace algunas observaciones muy interesantes en ese mismo contexto. Eso es lo primero que vamos a abordar en este estudio. El segundo punto es esa ilustración que Jesús habla sobre la higuera estéril. Esa ilustración que Jesús nos pone sobre una higuera que estaba estéril, no daba fruto. Y bueno, ¿qué aconteció con esa higuera? Y el tercer punto lo vamos a nosotros a ver acerca de esta ciudad que nombra Jesús. La ciudad que no entendió el mensaje de Jesús. Era una ciudad, y ya lo veíamos ahí en el verso 34 y verso 35, precisamente Jesús está hablándole a Jerusalén. La ciudad que no entendió el mensaje de Jesús. Entonces, vamos con la ayuda de Dios a entrar a este estudio. En primera instancia, lo que leíamos ya del verso 1 al verso 5, mire, yo creo que es precisamente algo interesante. Aquí yo le he puesto en esta diapositiva: las catástrofes le pasan solo a los malos. Es así como quizás nosotros pensamos. Es así como la mayoría de las multitudes la mayoría de las personas, las multitudes están pensando que las cosas malas solamente le pasan a la gente que hace lo malo. Y la gente muchas veces trata a lo mejor de justificar sus actos y ver que los que están sufriendo y los que están en el dolor y las personas que a lo mejor ahorita están muy mal es precisamente porque algo mal hicieron. Y parece que eso es el pensar de muchas personas. Ahorita vamos a entender por qué.
Pero yo quiero que volvamos a ver lo que Jesús nos habla en este capítulo 13 de Lucas. Y inicia este comentario de Jesús por las pláticas que había ahí. El verso 1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Y bueno, parece que esto es un evento que no da mucho detalle en la Escritura, que sucedió quizás en algún momento previo a Cristo o en algún momento de que Jesús vino a esta tierra. Sin embargo, en la Escritura no quedó como tal un detalle de qué sucedió. Pero lo que se comenta sobre este evento es que algunas personas de Galilea habían llegado a Jerusalén a traer sus sacrificios, sus ofrendas, y la región de Galilea normalmente era la región donde había más personas que querían rebelarse en contra del Imperio Romano. Y querían estar buscando hacer ciertas revueltas, levantarse en contra de los romanos. Y entonces de aquella región, precisamente al llegar a Jerusalén, empezó a haber algún tipo de conflicto, alguna oposición ahí con el gobierno romano. Y lo que decidió en ese instante Pilatos es matar a todas las personas. Parece que este evento se dio precisamente dentro del templo, donde estos galileos habían venido a traer sus ofrendas, sus sacrificios al templo, y entonces ahí se dio una matanza, una masacre, y es por eso que se dice esta frase: la sangre de ellos fue mezclada con los sacrificios. Estos hombres, al ser muertos ahí, fue precisamente un momento ahí de mucho derramamiento de sangre, y había sido mezclado ahí con los animalitos que ellos habían llevado para presentar sus ofrendas, sus sacrificios delante de Dios. Entonces, algunas personas, al hacer referencia a eso, decían que esas personas precisamente les había acontecido eso porque eran personas malas. Y ahí entra por decirlo así, este debate que Jesús está abordando. El verso 2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ese es el punto. Aquí Jesús nos está hablando del pensar, de la manera en cómo las personas están precisamente interpretando los eventos que suceden a su entorno. Ya sean entornos a lo mejor o sucesos que se dan en un entorno natural, es decir, por fenómenos naturales, por accidentes o por otro tipo de catástrofe que viniera sobre las personas, enfermedades, algún otro problema que viniera a sus vidas, familiar, no sé, económico, algo relacionado. Muchas veces las personas a veces están pensando de esta forma. Eso les sucede porque seguramente anda en malos pasos, anda en una mala vida. Y entonces ese es el pensar de la gente. ¿Sabes por qué el hombre actúa de esa manera? Vamos al inciso B de esta diapositiva. Porque la gente suele comparar su conducta con los más perdidos. Es decir, cuando la gente entonces juzga a una persona y dice: esa persona está sufriendo, esa persona está padeciendo, esa persona le pasó eso porque es una persona que está haciendo cosas malas. Bueno, la verdad es que primeramente el hombre tendría que mirarse a sí mismo y mirar sus caminos para saber si él puede juzgar con justicia la vida de los demás. Y entonces yo quiero decirte que muchas veces el hombre suele más bien juzgar la vida de los demás sin mirar su propia vida. De ahí Jesús nos dio una enseñanza en Mateo 6, donde nos habla precisamente sobre la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo.
Entonces, esa enseñanza precisamente nos habla Jesús para poder tener un tacto y una sensibilidad en cuanto hacemos ese tipo de juicios. Pero también Jesús aquí está mostrando que el hombre suele comparar su conducta y ve su vida, a veces la compara con la persona más perdida. Y entonces cuando el hombre se compara o ve su conducta en referencia con el hombre más perdido, pues tus obras son angelicales. Tus obras son, la verdad, son obras donde son dignas de que el hombre le pongan a lo mejor un monumento, un reconocimiento, porque es un buen padre, porque es un buen esposo, porque es una persona a lo mejor que no hace daño a su prójimo, que no hace nada indebido. Pero amado, a veces solamente son cuestiones exteriores, externas. ¿Qué cosas habrá en el corazón? ¿Qué cosas habrá en tu interior? Y bueno, lo comento porque seguramente es algo que solamente tú y Dios saben. Pero Dios es lo que mira. Dios ve no solamente lo que hay de fuera, también Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios observa lo que hay en el interior de los hombres. Y Jesús precisamente trata de ayudar a esas personas que estaban ahí en ese entorno. Esas personas que a lo mejor empezaban a mirar los actos de los demás y veían que la catástrofe que estaban ellos pasando, la desgracia que les había acontecido, era seguramente por sus malos caminos, por su mala vida. Pero entonces Jesús lleva a todos los que estaban oyendo su mensaje a que se centraran en algo. Examina tu corazón, ve lo que hay en ti, porque seguramente hay razones por las cuales tú también necesitas arrepentirte, pedirle perdón a Dios, reconocer lo que hay en tu interior y arreglar tu vida con Dios. Ahora, también esta parte, esta frase donde Jesús está en el verso 2, así revelando el pensamiento que hay en los hombres, también nos deja ver cómo el hombre a veces toma el papel de la víctima en el dolor y en el sufrimiento. El hombre quiere a veces tomar el papel de víctima en el dolor y el sufrimiento. Y sabes, muchas veces cuando una persona está enfrentando algo difícil en su vida, muchas veces aparecen preguntas como las que vamos a ver aquí en la presentación. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué mal hicimos? ¿Por qué Dios permite tales sufrimientos? ¿Qué hice yo para merecer esto? Seguramente es otra pregunta, etcétera. Alguna otra pregunta similar a estas, pero muchas veces el hombre se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para padecer estas cuestiones? Y sabes, esas preguntas también nos dejan ver cómo el hombre está tratando de él victimizarse y no entender el propósito de por qué acontecen esos eventos. Muchas veces el hombre en estas preguntas expresa así. Son preguntas legítimas, reales. Son preguntas que hasta un cristiano se hace en un momento de prueba, de dificultad. Puede hacer estas preguntas, es decir, son preguntas legítimas que la persona va a hacerse. Él lleva a cabo estas preguntas. Pero mira, la verdad es que esas preguntas muchas veces nos llevan a desviar nuestra atención del mensaje medular que Dios quiere transmitirnos en los momentos que estamos nosotros enfrentando. Y esto yo lo refiero tanto para los que somos creyentes como para las personas que no se han acercado a Dios. Son momentos difíciles para todos, hay situaciones difíciles, hay hermanos que están padeciendo necesidades, alguna circunstancia, algún sufrimiento, algún dolor, alguna prueba en su vida, pero también hay mucha gente que está enfrentando momentos difíciles. Yo quiero decirte que seguramente en todas estas circunstancias hay un mensaje medular de Dios para todos nosotros, para la humanidad. Y parece que ese es el mensaje que no hemos entendido. Ese es el mensaje que no hemos comprendido. Por ejemplo, mira lo que se vive en estos días, lo que se vivió en estos días. La gente parece que no hay ninguna situación de riesgo, de peligro, y a lo mejor las personas se reunían ahí en los lugares.
Cuando tú, por ejemplo, observas o escuchas o lees alguna noticia de lo que está aconteciendo en otros lugares, hay muchas personas que dicen, oye, ¿cómo se atreven a estar las personas reunidas en un lugar? Estar más de 60 personas en ese lugar, a lo mejor reunidos, haciendo esto, una fiesta en el bar, en el antro, festejando, queriendo recibir el año nuevo, etcétera, con toda la situación que estamos viviendo. Bueno, estas cosas son reales. En este mundo hay muchas cosas que el hombre está haciendo sin darse cuenta de los tiempos difíciles que estamos viviendo. A veces la gente toma una esperanza y piensa dentro de sí, bueno, pues ya viene la vacuna, ya hay una vacuna para este padecimiento, eso nos va a ayudar. Y esto genera a veces, muchas veces genera en personas que se confíen, se engañan. Les da razón para aventurarse a hacer cosas. Gente que, por ejemplo, no toma un entendimiento de lo que estamos viviendo. Yo quiero decirte que el riesgo en este tiempo es ese. El riesgo es que no aprendamos de esto. El año pasado fue un año muy difícil, no solamente para un país, sino para todo el mundo. Y mira, hay personas que no han entendido la gravedad de lo que estamos viviendo. Y no me refiero en sí solamente a una enfermedad. Yo pienso que nosotros como hombres de fe, personas que creemos en el Señor, sabemos que Dios ha traído un mensaje a través de todo lo que estamos viviendo. Y el Señor está buscando precisamente que atendamos a ese mensaje. Pero ese es el problema, que las personas no han comprendido este mensaje. La gente quiere seguir llevando su vida. La gente quiere vivir solamente en el pecado, en el placer, en las cosas que están lejos de Dios. Y amado, entonces el hombre en la desgracia a veces, al sentirse el víctima, al preguntarse razones, al querer encontrar respuesta, al reclamarle quizás a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué Dios permite tales sufrimientos? ¿Qué mal hizo el hombre, Señor? ¿Qué mal hizo esta persona? Si era muy bueno, si era una persona muy honesta, era una persona que era muy justa con los demás, era a lo mejor una persona muy bondadosa con otros. ¿Por qué Dios permitió esto? Entonces esas preguntas nos desvían de lo que Dios quiere transmitirnos, amado. Yo quiero invitarte para que consideremos realmente lo que hemos aprendido de todo lo que se ha vivido, de lo que tú has escuchado, de lo que ves en tu entorno. Realmente las cosas que están sucediendo nos están llevando a ser personas mejores, a ser personas que estemos cambiando. Ese es el punto precisamente de todo lo que nosotros seguramente estamos viviendo. No hemos comprendido el mensaje medular del Señor. Quiero pasar a ese punto. El núcleo del mensaje que Jesús nos transmite es este. El verso 3, mira, nos dice aquí Jesús en Lucas 13, verso 3, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces aquí es donde Jesús presenta el mensaje principal que vino a mostrarnos también Él. Este mensaje conllevaba precisamente el llamado a que el hombre se arrepienta. Y mira, aquí yo quiero que podamos entender lo siguiente, el primer punto. Dios está esperando que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento.
Dios espera que todos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Este mensaje también nos manifiesta el deseo que tiene Dios, el anhelo de las cosas que Dios precisamente ha observado, ha visto. Es decir, ante las cosas que Él ha visto hay un anhelo de Dios para nosotros, y el anhelo es que el hombre se vuelva a Él, que el hombre se aparte del camino en el que ha estado. El hombre, cuando Jesús dice esta frase, ¿sabes también que está indicando el Señor? Que el pecado ha alcanzado a todas las personas. Pareciera que no hay justo ni a uno, como dice la Escritura ahí en Romanos. Vamos a ver este pasaje. Quiero invitarle a que veamos aquí lo que nos habla la Escritura en Romanos. En Romanos 3, verso 10, dice aquí la Escritura, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después empieza a describir precisamente otras características, por ejemplo, cuestiones que hay en el interior, que salen dentro del corazón, de dentro del corazón. Sepulcro es abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y estas descripciones o esta porción de la Escritura describe muy bien el cómo procede el hombre en estos tiempos. El hombre, en su boca hay maldición, está presuroso para vengarse, para desquitarse, para derramar sangre. En su corazón hay amargura, hay resentimiento, hay engaño, hay mentira. Por un lado dice querer a la persona, pero a su espalda habla mal de ella. Hay calumnia, hay murmuración, hay chisme, hay maledicencia. Y lo resume de esta manera: no hay justo ni aun uno. O sea, como diciendo, los hombres, la humanidad se está corrompiendo, se ha corrompido a tal grado que el pecado ha alcanzado a todos. El pecado ha alcanzado a todos. Yo quiero decirte qué cosas son las que verá Dios precisamente, porque las cuales Dios se lamenta en estas porciones de la Escritura. ¿Qué cosas estará mirando Dios cuando tú, por ejemplo, te enteras de algo, escuchas una noticia, sabes que fulano o sultán, una persona que tú conocías, de repente te enteras que hizo esto, que hizo aquello, y a lo mejor despierta en ti una admiración, te sorprende saber que era una persona que había hecho lo malo, que hizo lo malo, que hizo quizás algo muy, muy feo en contra de alguien más, y te sorprende. Bueno, imagínate cuántas cosas realmente Dios estará mirando. Cuántos niños abusados, cuántas violaciones ha cometido el hombre, cuántas cosas en oculto el hombre hace pensando que nadie las observa. ¿Cuántas situaciones ahora a través de las redes sociales y del internet son difundidas? Y no solamente cuestiones buenas son difundidas. ¿Cuánto mal se esparce, se dispersa para las personas, para los jóvenes? ¿Cuántas imágenes obscenas? ¿Cuánta pornografía? ¿Cuántos engaños? ¿Cuánta hechicería? ¿Cuánta superstición aún a través de estos medios se esparce o se dispersa para que la gente caiga en todas esas cuestiones? ¿Cuántas cosas se llevan a cabo en este mundo? ¿Cuánto maltrato habrá en los hogares? Esposos que golpean a sus esposas, esposos que son infieles, mujeres que le son infieles a su esposo, hijos que delinquen, roban, hacen lo malo a espaldas, escondidas de sus padres, que les han mentido, que les han engañado. ¿Cuántas cosas verá Dios? Amado, esto describe cómo ahora vive el hombre. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor, no conocieron el camino de paz. Son personas que siempre están teniendo discusión y pelea con todo. Amado,
El pecado ha alcanzado a todos. El pecado ha llegado a todas las personas. Y aun cuando por fuera la persona pudiera parecer una persona íntegra, recta, quizás su corazón también está enfermo, está podrido. Su corazón está contaminado. Su corazón está lleno de cosas que corroen, que corrompen, que destruyen, que van a echar a perder su vida. Amado, el pecado ha alcanzado a todos. Este es lo que Jesús estaba anunciando precisamente también ahí en Lucas capítulo 13, diciendo: antes si no os arrepentís, todos pereceréis. El llamado era para todos, no para algunos. Si el hombre no se arrepiente, si la persona no se arrepiente, entonces habrá precisamente un castigo. Entonces, el pecado ha alcanzado a todos. Vamos a ver el siguiente punto, el inciso B. El pecado constituye una violación a la ley de Dios. Esto lo ponemos como una definición. El pecado es precisamente violar la ley de Dios. Cuando el hombre viola la ley de Dios está escrita en su palabra, en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Aquí tenemos la ley de Dios, está escrita. Pero esta ley también ha sido puesta en el corazón del hombre. Ha sido puesta en el interior del hombre, y muchas veces esa conciencia es precisamente la que nos enseña la ley de Dios o la voluntad de Dios. Cuando el hombre viola la ley de Dios, ya sea que conozca la Biblia o ya sea que tenga esa conciencia, todo ser humano tiene una conciencia, y al violar esa conciencia está violando la ley de Dios. Entonces eso es pecado, eso es a lo que la Biblia le define como pecado. Precisamente por cuanto el hombre ha pecado, entonces Dios trajo este mensaje y envió este mensaje. El hombre que ha pecado necesita arrepentirse. El hombre que ha cometido pecado necesita arrepentirse. Y ese es el llamado que no hemos querido oír, amado. La gente está mejor queriendo que Dios les dé una mega bendición a su vida, que Dios traiga una riqueza abundante, que hoy se cumplan todas sus metas y todos sus éxitos en este día. Pero lo que no ha querido oír es que ha cometido pecado y que necesita arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que no quiere oír el hombre. Eso es de lo cual el hombre quiere evadir, esconderse, anular ese tipo de cosas. Los hombres están queriendo realmente que se les hable de cosas halagüeñas, bonitas, agradables, cosas que el hombre realmente quisiera escuchar. Que va a ser a lo mejor una persona muy rica, exitosa, que se va a dar hoy la relación que él tanto soñó, que le va a llegar su príncipe, que le va a llegar su doncella, que le va a llegar a aquella persona su amor, esa persona con la cual siempre ha soñado, que va a tener el carro deseado este año, que en este año ahora sí va a alcanzar su propósito. Y yo quiero decirte algo, la verdad es que Jesús es claro diciéndonos que todas las personas, cuando estamos en el pecado, estamos expuestos a que en cualquier momento nuestra vida concluya en esta tierra y no habrá salvación y no habrá oportunidad. Yo quiero decirte algo muy importante. Ahorita tenemos encima esta pandemia y a lo mejor nos lavamos las manos constantemente, estamos usando el cubrebocas, estamos ahí cuidando la distancia, guardando esas medidas, haciendo caso de esos mensajes para prevenir una infección, prevenir esta enfermedad. Pero yo quiero decirte, muchos de nosotros quizás con el favor de Dios podremos librarnos de esta enfermedad. Pero en algún momento, no sé qué tiempo, tarde o temprano, tendremos que morir. El asunto es, ¿qué va a suceder si la persona no se ha arrepentido? Si la persona no se ha arrepentido, entonces va a perecer. Ese es el mensaje que Jesús nos está mostrando en esta porción. Volvamos a leerlo, mire lo que dice aquí el verso
El verso 3, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está haciendo un énfasis, está siendo muy enfático en este mensaje, amado. Y mira, yo pienso que no solamente a través de lo que Él está declarando en este momento, o sea, en su palabra, es enfático con nosotros. Aún Dios es enfático en el mensaje al arrepentimiento, porque las circunstancias que a veces vivimos, los problemas, enfermedades, catástrofes, situaciones que en esta tierra se viven, contraen, va un mensaje adherido a todo lo que se vive en esta tierra, y parece que en la Escritura este mensaje siempre está adherido a esos eventos, a esas circunstancias, y el mensaje es: arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese mensaje es el mensaje que está adherido precisamente a las cosas que el hombre muchas veces vive. Quizás no en todas las circunstancias, pero en la mayoría de las cosas que el hombre está enfrentando, el mensaje es a que el hombre se arrepienta. Entonces, en dos ocasiones Jesús está haciendo referencia a este mensaje. Y el decirlo dos ocasiones es precisamente el énfasis que Él está dando. Y no solamente en las ocasiones o en el número de repeticiones, sino en la manera en que Él lo expone con un no tajante. No te engañes. No vayas a caer en el error. No vayas a pensar que esto no es lo que necesitas. No vayas a considerar que ya la libraste y entonces estás bien y la salvaste y entonces Dios está de tu lado. No. Si tú no te arrepientes, entonces vas a perecer. Entonces el llamado no es a una persona, el llamado Dios no lo hace a todos. Pero tú que estás escuchando este mensaje, seguramente hoy Dios te está dando la oportunidad a que te arrepientas. Ese es el mensaje que viene de Dios para ti. El inciso C: el hombre no puede hallar salvación en sus pecados. Por eso este llamado a que te arrepientas. Hay gente que está cometiendo pecado, y el pecado va a traer destrucción al hombre. A todas las personas que son pecadores, Dios les está llamando a arrepentirse. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, decía el Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que reconoce que ha pecado necesita oír este mensaje y entonces entregarse a Dios y rendirse a Él y apartarse de esos pecados, porque en el pecado no hay salvación. A veces el hombre se engaña, dice: bueno, pero es que yo voy a la iglesia. No importa. Si tú vas a la iglesia pero vives en el pecado, estás en el pecado, no habrá salvación. No habrá salvación. Si tú eres una persona activa, miembro activo de tu iglesia, no sé, eres una persona que asistes a las misas o que ayudas al padrecito, que estás con las personas ahí apoyando en obras de misión, de misericordia, ahí visitando a los enfermos, haciendo penitencias, tomando los sacramentos, lo que hayas hecho en tu vida, lo que estés haciendo adherido a la religión, eso no te va a salvar. Esas obras no te salvan. Si tú estás en el pecado, aunque estés adherido a una iglesia y hayas recibido los sacramentos, eso no te va a salvar. Esos actos no te salvan, amado. Tú lo que necesitas es arrepentirte. Esto es lo que Jesús nos está diciendo aquí. No, antes os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque el arrepentimiento nos hace un llamado. Lo decíamos, si no mal recuerdo, hace 8 días. Tú vas en esta dirección y cuando Dios te hace un llamado a que te arrepientas, entonces te vas en la dirección ahora totalmente opuesta a la que estabas llevando tu vida.
Si tu vida estaba dirigida hacia el pecado, como describe ahí Romanos, corriendo a buscar el pecado, corriendo a vengarte, a derramar sangre, a maldecir a tu prójimo, a hacer lo malo, a querer buscar los placeres, a correr a la fornicación, al adulterio, a estar buscando la idolatría, a estar buscando la maledicencia, a tener rencor en tu corazón en contra de tu prójimo, a estar ahí haciendo lo malo, no solamente externamente, sino aún en tus pensamientos, imaginándote cosas, ahí llenando de inmundicia, de lascivia, cuánta contaminación hay en tus pensamientos. Esas cosas son de las cuales Dios te dice: arrepiéntete de esas cosas. Bueno, pues ahora Dios quiere que te dirijas al perdón, a la justicia, a la pureza, a la santidad, a las cosas que son realmente agradables delante de Dios. Que dejes lo malo, que abandones esas cosas, que empieces a hacer lo bueno, que empieces a buscar a Dios, que tomes la Biblia, leas la palabra de Dios, que ores, que hables con Dios. Eso es lo que Dios está haciendo el llamado. Amado, no importa si tú tienes una religión. Si tú estás adherido al pecado, si el pecado está en tu vida, aunque te hayas bautizado, aunque el pastor a lo mejor te haya hecho su brazo derecho en la iglesia, en la congregación, no importa, el pecado no va a traer salvación. Con el pecado no hallarás salvación. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Quiero pasar al siguiente punto. Mira, Jesús nos habla acerca de esta higuera estéril para ilustrarnos. Por un lado, aquí el Señor nos habla del juicio y de la misericordia. El juicio y la misericordia. Yo pienso que estas dos cosas se están viviendo en este tiempo. Por un lado, el juicio refiere tratos, castigo. Un momento en donde Dios está actuando ante la maldad de los hombres, donde la maldad del hombre precisamente está alcanzando a las personas. Aquí nos cuenta Jesús esta ilustración en Lucas capítulo 13. Dice aquí la escritura, el verso 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, aquí realmente Jesús nos está dando un mensaje también referente al arrepentimiento. El mensaje es que hay un tiempo de juicio y hay un tiempo de misericordia. Hay un tiempo de juicio, hay un tiempo de misericordia, amado. El arrepentimiento, amado, acerca la misericordia. Podríamos también pensar esto y podríamos considerar esto, amado, que el arrepentimiento acerca la misericordia de Dios. Pero también el arrepentimiento puede traer el juicio. ¿De qué depende? De cómo respondas tú al mensaje, de cómo responda la humanidad al mensaje de arrepentimiento. Si las personas no escuchan el mensaje, entonces puede traer juicio. Si la persona escucha el mensaje del arrepentimiento, es decir, responde a ese mensaje, entonces puede traer la misericordia de Dios. Pero esta historia también nos enseña, amado, principalmente nos enseña cómo Dios está actuando en estos tiempos con la humanidad. En este tiempo con Dios, con la humanidad, ha sido un tiempo de misericordia. Pero al final de este relato, Jesús nos muestra cómo se iba a decidir que vendría un juicio.
en caso de no alcanzarse el propósito. La misericordia abona para que haya tiempo, abona para que el hombre, su corazón se doblegue, tenga la oportunidad, tenga el tiempo para arrepentirse. La misericordia abona a la gracia de Dios. La misericordia ayuda para que el hombre tenga tiempo y pueda tener ese momento para arrepentirse. Pero lo que nos muestra esta historia, amado, también es que cuando el hombre no produce el fruto, entonces vendrá precisamente la evidencia, vendrá el trato. Vamos a estos puntos. En el inciso A, la higuera figura, esta higuera representa una vida o puede representar a toda una nación, inclusive todo el mundo, amado. La higuera fue plantada en un terreno propicio. Fue puesta en un lugar adecuado para que pudiera dar el fruto adecuado. Y yo quiero decirte que esto es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, o sea, como que Dios ha puesto todos los medios a nuestro alrededor, nos ha acercado todo lo necesario para que podamos dar fruto al mensaje. Quizás una persona te ha hablado de Dios, se ha acercado a ti, ha orado por ti, te ha predicado la palabra, te ha explicado cosas, a lo mejor hasta te ha dado testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Todo eso es propicio para que tú des fruto. Dios te ha dado tiempo, quizás ha esperado. Dios te ha hablado y te ha enseñado, te ha mostrado su palabra. Tú mismo, tu corazón, tu conciencia, tu interior afirman y dicen: esto es lo que tengo que hacer. Eso es lo que yo necesitaba escuchar. Esto es lo que ahora entiendo por qué mi vida está así. Y todo eso hace referencia a que tú has recibido todo lo necesario, lo propicio para que en ti haya fruto. Dice aquí el inciso B: fue cultivada y regada esperando recibir ese fruto. Dios ha puesto cosas que te han favorecido. A lo mejor hasta Dios ha contestado oraciones en tu vida. Dios ha respondido peticiones, clamores, súplicas que has hecho. Dios ha intervenido quizás de una forma hermosa, maravillosa, quizás hasta milagrosa ahí en tu vida, en tu familia, con alguna persona cercana a ti. Dios lo ha hecho para cautivar tu atención y para mostrar precisamente que Él está cerca de ti, quiere ayudarte para que tú des el fruto adecuado en tu vida. Vamos al inciso C. El problema es la higuera que no dio fruto. La higuera que no dio fruto. Dice aquí que habían pasado 3 años. He aquí vengo 3 años, dice. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. En el verso 7 dice eso. Y no lo hallo. Y no lo hallo. Quizás Dios se ha acercado a tu vida así y no has dado el fruto. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios para que tú puedas dar el fruto? Y hasta este momento tú no has dado ese fruto. El anuncio fue: córtala. Como habían transcurrido 3 años y no había habido fruto, entonces el dueño de esa tierra dijo: córtala. ¿Para qué inutiliza esta tierra? No tiene caso que esté ahí. No ha dado el fruto que yo deseo, que sea cortada esa higuera. Entonces aquí es donde aparece la obra de Cristo, amado. Lo que detiene hasta este día el juicio de Dios sobre la humanidad, sobre mi vida o sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, los que estamos escuchando, me refiero, es precisamente la intercesión de Cristo. Dice la Biblia en Hebreos que ahora está precisamente delante de Dios, está sentado a la diestra del Padre, ahora vive está en los cielos para interceder
por nosotros. Ahora Cristo está intercediendo. Y esa es la persona que aparece precisamente en esta escena. Entonces le respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien; si no, la cortarás. Entonces, esta parábola también deja ver, amado, que el juicio de Dios puede estar próximo. Pero lo que ha detenido el juicio de Dios sobre esta generación es la intercesión de Cristo. Pero esa misericordia o esa paciencia de Dios tendrá un límite, tiene un límite, no es para siempre. Y mira, la verdad es que cuando yo escucho cuestiones que suceden en este entonces, o sea, me refiero cuando yo me entero de noticias, cuando me entero de cosas que pasan en esta tierra, digo: Señor, si tú no has venido, si tú no has regresado, ha sido porque tu intercesión en los cielos ha detenido que venga el juicio divino. Por ejemplo, leía una noticia el día de ayer de una niña, Yatsiri, si no mal recuerdo el nombre, de 4 años, que en el mes de agosto fue recuperada por las autoridades porque era una niña que había sufrido maltrato en el hogar. La habían quemado con cigarrillos en su cuerpo, la habían golpeado. Sus padres, su madrastra, su padre y su madrastra habían hecho daño sobre ella. Además, un tío la había abusado sexualmente. Una niña de 4 años había sido abusada sexualmente. Producto de esa violación, tenía severos daños en su interior. Cuando esa niña fue rescatada, ella le decía a los médicos: ya no me curen, déjenme morir. Una niña de 4 años diciendo esas palabras. Y ese es un caso quizás de muchos otros casos que hay, que a veces no se saben, que de repente solamente aparece el cuerpo de una niña. Y eso me hacía recordar, por ejemplo, al estar orando, me hacía recordar la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron los ángeles a esa ciudad de Sodoma y Gomorra y querían tener intimidad con los ángeles, los seres de esa tierra, los seres de esa ciudad, Sodoma y Gomorra, querían tener intimidad, acto sexual con los ángeles. Sácalos, le decían a Lot, sácalos para que los conozcamos. Y forzaron la puerta de Lot y querían ahí forcejear con él, hasta que los ángeles hirieron con ceguera a todas las personas que estaban alrededor de la ciudad, de la casa de Lot. Y entonces le dijeron a Lot: sal de esta ciudad porque va a ser destruida. La verdad es que yo pensaba en esta niña como un ángel en un sentido, o sea, inocente, puro. Esa niña pura sufrir este daño. Y a veces cuando escuchas esas cuestiones es cuando uno dice: Señor, ¿hasta cuándo va a haber esta maldad? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirá el hombre haciendo este mal, este daño? ¿Hasta cuándo habrá todas estas cosas en esta tierra? Es solamente quizás uno entre muchas cosas que suceden. Las cosas que hace el hombre en oculto, el pecado ahí de adulterio, la homosexualidad, el aborto. Escuchaba también el caso de una mujer en los Estados Unidos que me espanta ese tipo de situación. O sea, el solamente pensar que hay gente que está en el poder
pensando cómo modificar las leyes de esta tierra para ellos hacer su propio plan, diseñar su propio método de formar y de organizar a la sociedad y a las familias. Eso espanta, porque ¿sabes qué? Es quitar a Dios y querer instaurar lo humano, la filosofía humana, el pensamiento humano, la ideología humana, quitarlo de Dios y poner precisamente las ideas humanas. Una mujer que, por cierto, es católica, muy católica, de un partido de allá de los Estados Unidos, del Partido Republicano, anunció que había que quitar los conceptos de padre y madre de la Constitución, del Código Civil. Quitar esos conceptos. Entonces, esas cosas solamente lo que vienen es a quitar el diseño original y quiere establecer sus propias ideologías. Eso es aterrador. Esas son cuestiones que realmente generan un asombro, el ver cómo el hombre está queriendo quitarlo de Dios y instaurar lo suyo. Por ejemplo, también estos días atrás, se aprobó a nivel nacional en Argentina la legalización del aborto. Y había miles de personas en las calles manifestándose como en agradecimiento, dando un grito de victoria porque se hizo o se aprobó esa ley. Y algunas personas entre las redes sociales decían: ahora le toca a México, ahora es el momento de México, queriendo que esas cosas se den precisamente también en esta nación. Yo quiero decirte que nuestra generación, nuestra sociedad está corriendo en dirección del pecado. No hay quien busque a Dios, dice aquí lo que leíamos en Romanos. No hay quien busque a Dios. El hombre está queriendo apartarse de Dios. Entonces, cuando estas cosas suceden en nuestro entorno, amado, mira, yo he sabido también de personas que se vacunaron. Hubo un médico en Estados Unidos que se vacunó. Y como se vacunó, pues se vino a las playas de México. Eso salió también en las redes sociales. Como se vino aquí a turistear y a pasar el año nuevo o recibir el año nuevo. Y entonces en las playas de México, Acapulco, Playa del Carmen, Cancún, no sé, allá Puerto Vallarta, y se vino precisamente a una de estas playas en Puerto Vallarta. Estaban en el mar, ahí cerca a la orilla casi de la playa, en un bote, en un barco, 60 personas en una fiesta gay, y entonces empieza a hundir el barco. La gente siente que porque tiene una vacuna ahora puede hacer ya regresar a una vida normal. A eso me refiero. Es el mensaje no entendido. ¿Cuál es el mensaje no entendido? El mensaje es: arrepiéntete. Las personas que están corriendo ahorita al mal, corren a hacer lo malo, se apresuran para derramar la sangre, se apresuran hacia sus pecados, hacia sus placeres, hacia sus deleites. El hombre quiere correr en esa dirección, amado. ¿Cómo podríamos empezar el año nuevo? ¿Cómo podríamos empezar un buen año si no hemos entendido el mensaje esencial, el núcleo del mensaje de Dios? Y el mensaje es precisamente a que el hombre se arrepienta. ¿Cómo podríamos iniciar? ¿Cómo esperamos que vengan tiempos mejores? ¿Cómo esperamos que venga un tiempo diferente? Un tiempo nuevo, amado. ¿Cómo esperamos que eso acontezca? Queremos que nos vaya bien, queremos que las cosas sean diferentes, que este mundo pinte un panorama diferente, un panorama distinto, que las cosas puedan ser distintas. ¿Cómo podemos esperar eso, amado, si no hemos entendido precisamente este mensaje? Yo quiero hablarte, para terminar precisamente esta tercera parte, la ciudad que no entendió el mensaje de Jesús. ¿Cuál fue esa ciudad? Jerusalén.
no entendió el mensaje. A ella iba dirigido ese mensaje, particularmente lo que estamos leyendo en el verso 13. Pero es un mensaje que no quedó solamente para ella, ahora es un mensaje que también nos ha llegado a nosotros. Los apóstoles, cuando iban predicando el Evangelio, fueron predicando el Evangelio y haciendo este mismo llamado. Pedro, los apóstoles que estuvieron ahí con Cristo, después Pablo, precisamente también vino a hacer este mensaje, a transmitir ese mensaje a donde quiera que era anunciado precisamente el Evangelio. Entonces se hacía este llamado. El llamado era al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero no quisieron escuchar ese mensaje. Ahora, amado, yo quiero decirte algo. Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje. La pregunta es si nosotros vamos a recibir el mensaje y además a creer en este mensaje. Quiero decirte, vamos a este punto, el punto 3. Cristo se lamentó por el pecado de Jerusalén. Cristo se dolía por cómo en Jerusalén había habido tantos pecados. Y no solamente en ese instante al rechazar a Jesús y su mensaje, sino a un tiempo atrás, cuando en esta ciudad Dios había enviado a muchos mensajeros. Dios había enviado a muchos mensajeros a esa ciudad. Y no habían creído el mensaje. No habían querido recibir ese mensaje. Mira cómo dice Jesús ahí en Lucas 13, verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí vemos cómo Jesús está lamentando por el pecado de Jerusalén. Yo pienso que ese mismo lamento lo sigue haciendo Dios en este tiempo. Se lamenta por el pecado de esta nación. Se lamenta por el pecado que hay en esta tierra. Se lamenta Dios por el pecado que el hombre comete en estos tiempos. Seguramente el corazón de Dios estaba tan afligido, tan dolido a causa de lo que el hombre está haciendo en este tiempo, del pecado que el hombre está haciendo en este tiempo. Se lamenta por esos pecados. Hasta ahorita lo que ha obrado es la misericordia de Dios, la gracia que Dios nos ha concedido para que el hombre se arrepienta. ¿De cuántas cosas estará lamentando Dios que observa? Cosas que tú y yo no observamos, no alcanzamos a ver. Lo que hay en el corazón del hombre, lo que el hombre está haciendo ahorita en oculto, lo que las personas están haciendo allá, quizás en un antro, no sé, en la playa, en un lugar ahí donde van y se esconden las personas para hacer su maldad, su fechoría, su iniquidad, su inmundicia, haciendo cosas que han manifestado su corrupción, su degradación moral, que han perdido la dignidad. Dios se lamenta del pecado que el hombre hace, de la corrupción, de cómo el hombre parece que anda como en acecho hacia su prójimo. Ahora, también aquí lo que manifiesta Jesús en este verso 34 es: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios, Jesús, está anunciando el mayor de los pecados que tuvo Jerusalén. El mayor de los pecados que ha tenido Jerusalén, y me refiero a su gente, es despreciar el amor de Dios. Ese es el inciso A. Esta ciudad despreció el amor de Dios. El mismo Hijo de Dios estaba ahí anunciando el amor que Dios tenía para esa ciudad al enviarle ahora a su propio Hijo, y no oyeron el mensaje que traía el Hijo, lo despreciaron a Él, y no solamente despreciaron a Él, desecharon el amor que Dios manifestó a través de su Hijo. Pero eso se sigue repitiendo en este tiempo.
La gente está despreciando a Cristo. No, eso es fanatismo. Es que yo no soy un hombre religioso, dice la gente. No, es que yo y la política y la religión, mira, no son mis temas. Y entonces hablar de Dios, hablar del Hijo de Dios, escuchar el mensaje de Dios, lo resumen a que no son religiosos, que la religión no es su afín, la religión tiene cosas malas y no son realmente, no son mejores, no son más las buenas que las malas, entonces yo mejor guardo mi distancia de la religión. Yo quiero decirte, cuando una persona te está hablando a que te arrepientas, ahí va implícito el amor de Dios a tu vida. Cuando una persona te dice que Jesús ha dado su vida por ti para que tú como pecador te arrepientas y puedas encontrar la vida eterna, te está anunciando que precisamente Dios te ha amado. Si tú no recibes ese mensaje, si tú no crees en ese mensaje, estás despreciando el amor de Cristo, estás despreciando el amor de Dios. Lo mismo que hizo esta ciudad, Jerusalén. Ahora, aquí quiero plantearte un caso opuesto. Esto lo vemos en el libro de Jonás. Quiero invitarte a Jonás, capítulo 3, verso 4. Mira lo que nos dice este relato. Jonás era un profeta del Antiguo Testamento, es decir, fue un hombre que estuvo en esta tierra años antes de que Jesús viniera, cerca de 700 años antes de que Jesús naciera ya en Belén. Jonás fue un hombre que trajo un mensaje de Dios. Y Jonás le encomendó Dios a transmitir su mensaje. Y Dios lo envió a una ciudad. En primera instancia no quiso ir. Dios tuvo que tratar la vida de Jonás. ¿Recuerdas quizás ese relato, ese evento donde nos dice la Biblia que en su rebeldía Jonás se fue a una ciudad totalmente diferente a la que Dios le había dicho, huyendo del llamado de Dios, y Dios lo trató en el mar, en el barco que iba, estaban próximos a hundirse. Los marinos aventaron a Jonás al mar. Entonces vino ese gran pez, lo comió y después Dios lo echó a la orilla de la playa. Después de ese trato, Jonás va y cumple el llamado de Dios a su vida. ¿Cuál era el llamado? Que fuera a darle este mensaje a la ciudad de Nínive. En Jonás capítulo 3, verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 años Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces aquí es una ciudad totalmente diferente a Jerusalén. Podríamos pensar en esa parábola y pensar que esta era la higuera que fue abonada, fue regada y entonces hubo fruto. Pero Jerusalén sería esa higuera a la cual se le regó, se le abonó, se le esperó y no dio el fruto.
porque rechazó el mensaje de Dios, rechazó el amor de Dios. Pero aquí vemos a Nínive, una ciudad que sí escuchó el mensaje de Dios. Mira, muy importante lo que dice el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron en ese mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Ese era el mensaje. Cuando creyeron este mensaje, entonces la gente entendió que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y dice que aún fue tal su arrepentimiento que no quisieron probar alimento. Había dolor en lo más profundo. Hicieron actos que manifestaban su dolor. Se cubrieron de silicio, una tela muy áspera, muy incómoda al cuerpo, a la piel del cuerpo. Sentarse en ceniza era una expresión de luto, de dolor, de una desgracia en sus vidas. Y no solamente la gente, hasta el mismo rey. Y hasta mandó a hacer una ley donde se anunciara a que todas las personas en Nínive tendrían que estar ahí en angustia, clamando, pidiendo perdón. Dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Hasta el mismo rey les invitó a las personas, les hizo una ordenanza: arrepiéntanse, conviértanse a Dios, cambien de camino, apártense de esos caminos de maldad. Todos, desde el rey hasta la persona más sencilla, más humilde en aquella ciudad, se arrepintieron, dice. Y como Dios lo vio, dice el verso 10, vio Dios lo que hicieron. ¿Y qué trajo eso? Trajo la misericordia. Hace un momento decíamos eso. El arrepentimiento acerca la misericordia de Dios. Entonces Dios dijo, no voy a hacer lo que había anunciado. Perdonó Dios a toda esa ciudad. Dios no trajo la destrucción sobre esa ciudad. Ese es el ejemplo opuesto. Jerusalén fue la ciudad que rechazó, despreció el amor de Dios. Regresando a esa presentación, amado, nosotros podemos ver ahí el inciso B: Jerusalén pecó y no se arrepintió. Por lo cual Dios, ahí en Lucas capítulo 13, precisamente anunciaba la destrucción de esa ciudad. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jerusalén pecó, no se arrepintió. ¿Qué sucedió con esa ciudad? Esa ciudad fue destruida. Fue destruida Jerusalén. Jerusalén fue deshecha, fue destruida. Vino un emperador en el tiempo de Nerón. Jerusalén empezó a rebelarse contra Roma. Mientras todavía estaba Nerón como emperador de Roma, y entonces empezó a matar a personas allá en Jerusalén por las rebeliones y las revueltas que había en Jerusalén. Y llegó un momento donde se dio lo que se conoce como la primera revuelta judía, que aconteció del año 66 al 73 después de Cristo. Durante este tiempo hubo distintas luchas y peleas del pueblo judío contra los romanos. Pero el momento más crítico para Jerusalén o para todo el pueblo de Judea fue precisamente cuando en el año 70 los romanos sitiaron lo que era Jerusalén en ese entonces. La sitiaron y empezaron a atacar esa ciudad. Empezaron ahí a atacar esa ciudad, a tratar de derribar sus murallas, esas murallas tan altas. Había en aquel entonces 3 muros que dividían, era el muro exterior, uno interno y otro más adentro. Entonces imagínate, en una de las ciudades más fortificadas. Pero los romanos, con todas las armas que tenían en ese entonces, empezaron a derribar esos muros. En esas luchas, mira, a veces derribaban una parte del muro y por la noche los judíos se encargaban de nuevamente reconstruirlo. Y así pasaron ese sitio.
hasta que fueron destruidas las murallas, derribaron parte del primero, después el segundo, hasta el tercero, y entonces los judíos fueron y se escondieron en el templo. Fueron años muy difíciles para esa ciudad. Para ese entonces, muchos cristianos que habían estado creyendo, que se habían convertido, judíos que se habían convertido al cristianismo, habían salido ya de esa ciudad por causa de la persecución de los judíos hacia los cristianos. Entonces, cuando los judíos se escondieron en el templo, los soldados, al llegar al templo, le prendieron fuego y murieron todas las personas que estaban en el interior. Ese templo fue destruido, amado. Y sabes, desde aquel entonces hasta la fecha no se ha reconstruido. Esto, amado, habla precisamente, Jesús les había anunciado, les había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús estaba anunciando precisamente la destrucción de esa ciudad y estaba anunciando su segunda venida. Entonces, el tiempo de destrucción vino para esta ciudad, amado, por no oír el mensaje. Ese mensaje que no ha sido entendido. Seguramente todos los creyentes, esto nos hace pensar en nuestras ciudades, en nuestro país, para orar por nuestra nación, para rogar. Quizás Dios tenga misericordia, como Dios le decía a Abraham: mira, si hubiera 50 justos en esa ciudad, entonces no será destruida. Si hubiera 45 justos, no será destruida. Pero llegó un límite la misericordia de Dios, amado. Eso nos hace clamar para que Dios traiga un avivamiento, porque vemos cómo la iniquidad parece que se fortalece. La iniquidad cada vez toma más fuerza el pecado, la iniquidad que está operando en este tiempo. La gente que está probando cosas en contra de lo de Dios, la maldad que vemos que se multiplica, el aborrecimiento hacia las cosas de Dios, también aún las familias que se vuelven, o los hijos que se vuelven en contra de sus padres. Habla de la iniquidad, cómo se fortalece la iniquidad, o cómo los padres hacen daño sobre sus hijos. Eso también habla de cómo la iniquidad está operando, cómo lo puro, lo santo, lo inocente, como las cosas inocentes, como un niño, puede ser humillado, puede ser maltratado, puede ser destruida su vida. Eso habla de cómo la iniquidad está operando en este tiempo. Y sabes, eso solamente nos lleva a clamar y a pedirle a Dios: Señor, algo tiene que suceder para que se contrarreste todo lo que estamos haciendo, todo lo que se ve en este mundo. Y lo único que puede, Señor amado, contrarrestar estos tiempos es que tú traigas un avivamiento, Señor. Que tú vengas a derramar de tu espíritu sobre tu iglesia. Que tú vengas, Señor, a quebrantar a tu pueblo también, para que se doblegue ahí pidiendo perdón por esta tierra, por esta nación, para que se arrepienta esta tierra. Amado Señor, tu iglesia también se doblegue en arrepentimiento para pedir tiempos diferentes. No para que se vaya la pandemia, más bien para que se vaya el pecado, para que se vayan estos tiempos donde la gente está predominando en querer buscar lo malo. Y seguramente, si eso no viene, amado, entonces vendrá el juicio. Si no viene un avivamiento, entonces viene el juicio de Dios. Así es que yo creo que como creyentes, como iglesia, también Dios nos llama a que estemos intercediendo, como la parábola de esta higuera estéril. Cristo en los cielos intercede, pero Cristo dejó a su cuerpo, a su iglesia en esta tierra, para que se una en ese clamor.
déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, hasta que el Señor traiga un despertar, hasta que el Señor traiga un avivamiento y algo nuevo pase en esta tierra, porque si no, entonces la verdad es que la maldad gobernará y la maldad seguirá predominando en esta tierra. Ese debe ser el clamor de todo creyente en este tiempo, pedir precisamente por algo fresco, algo nuevo de Dios en nuestra tierra. Pedir eso de Dios en nuestras vidas, pedir eso en la iglesia, pedir de Dios esto para esta tierra, amado. Que Dios sane esta tierra, como decía Salomón, Señor, sana nuestra tierra. Esa es la necesidad que tenemos en este tiempo. Pero también necesitamos oír este mensaje, amado. Es un tiempo de arrepentirse. ¿Cómo iniciar este año? Creo que no hay mejor manera para iniciar el año sino teniendo presente el mensaje medular en la Escritura, un mensaje importante dentro de la Escritura. Jesús vino a este mundo para darnos el Evangelio, y este Evangelio consiste en que tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Que tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Este mensaje nos lleva a Cristo. Este mensaje nos acerca a Jesús y nos hace reconocer la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Como personas que hemos cometido el pecado, que cometimos el pecado, venimos a Cristo precisamente para rogar su ayuda, para pedirle perdón, para rogar su misericordia. Así es que aquí la pregunta es, amados, ¿nosotros oiremos ese mensaje? ¿Creeremos a ese mensaje? ¿Daremos el fruto como esta higuera, la higuera que se esperaba que diese el fruto? Que Dios cumpla su obra y haga su obra a través del Espíritu en medio de la iglesia, en medio de este tiempo. Terminamos con una oración. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, son tiempos de dificultad, Señor, son tiempos de mucha necesidad. No solamente en la salud, Señor, hay muchas personas ahorita en los hospitales muy graves, muy enfermas, Señor, con una necesidad muy grande, Señor. A veces vemos gente buscando medicamentos, buscando oxígeno, Señor. Todo eso quizás, Señor, al verlo nos aflige, nos quebranta, Señor. Son tiempos difíciles, Señor amado. Pero aún vemos la otra necesidad también, Señor, la espiritual, la de tiempos mejores, no solamente por el hecho de que se fuera esta pandemia, Señor, sino porque hubiera un despertar en esta generación, Señor, un despertar espiritual. Que tu Espíritu venga, Señor, en estos tiempos a ayudarnos, Señor, a ayudar a la iglesia, a ayudar a esta humanidad a reconocer su necesidad de ti, Señor. Abre los cielos, Señor, y trae ese despertar espiritual que se necesita en estos tiempos, Señor. Abona, Señor, a esta tierra, abónala, Señor, riégala con tu Espíritu en estos tiempos para que vengan tiempos diferentes, Señor, y tu Espíritu se manifieste en esta generación, Señor. Tú lo anunciaste, tú lo prometiste, tú dijiste en el libro de Joel, Señor, que en estos tiempos derramarías tu Espíritu sobre esta generación, Señor. Mira que esta generación lo necesitamos, la iglesia lo necesita, este mundo necesita una visitación de tu Espíritu, Señor. Rogamos, Padre, que se acerque ese día, Señor, que se aproxime, Señor, que esté más cerca de lo que nosotros pensábamos o creíamos, Señor, que sea derramado ese tiempo en estas generaciones, en este tiempo entre nosotros. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están estas almas que necesitan oír tu evangelio. Aquí está este mundo que necesita volverse a ti, Señor. Tú dijiste que mirarían a ti todos, Señor amado, los confines de la tierra. Mirarían a ti, a quien traspasaron, Señor amado. Tú los atraerías a ti mismo, Señor. Oh Padre, que venga tu Espíritu a despertar, Señor, nuestra generación, nuestra tierra, nuestra nación, Señor, este mundo, este país, Señor amado. Ven a despertar a tu pueblo, ven a despertar a tu iglesia en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a pedir como conviene, Padre.
en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos a creer ese mensaje y sobre todo, Padre, a buscarlo, a recibirlo, a obedecerlo, Padre. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que sanes esta tierra, Señor. Que te apiades de aquellas almas que están ahí en los hospitales. Concédele salvación, Señor. Arrepentimiento, dale, Señor, ayúdalos a arrepentirse, a traer a memoria, Señor, sus vidas, que sean dirigidos a Cristo, que Cristo haga su obra en ellos. Rogamos aún misericordia para aquellos que quieres darles misericordia y puedan tener la oportunidad de buscarte en vida, Señor. Oh Dios, dales oportunidad de arrepentimiento, Señor. Concédeles salud, Señor, a aquellos que están enfermos. En tu misericordia sabemos que aún lo quieres hacer para darles oportunidad de buscarte, Dios. Trae sanidad también en medio de la enfermedad. Que en medio de este tiempo difícil, Señor, tu misericordia también brille, Señor. Atendiendo, Señor, a sus súplicas, a sus ruegos. Ten misericordia de nuestra tierra, Señor. Ten misericordia de este municipio en esa, Señor. Ten misericordia de esta nación, Señor. Oh, Señor, está muy necesitada de ti nuestra nación, Padre. Pedimos que tu Espíritu siga obrando. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu siga actuando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues terminamos aquí esta reunión. Damos gracias a Dios por este momento. También mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos. Seguimos orando para que Dios ayude a los hermanos que están en necesidad, sus familias. Hemos pedido para que haya una recuperación en su salud y podamos juntos seguir participando de los planes que Dios tiene para nosotros como creyentes. Pedimos a Dios que también Él esté actuando con aquellas personas que han estado enfermas y que Dios le guarde con el favor de Dios. Estamos próximamente en este canal compartiendo el mensaje de Cristo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Buenas tardes. Hasta luego.